Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Tiempo de Derechos? Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de entrevistar a las grandes y los grandes juristas que nos han acompañado, pero qué bueno que ahora retomamos en medio de una situación que algunos califican de crítica para el orden jurídico nacional, pues esta muy fructífera tradición de hablar con mentes poderosas del derecho. No es la excepción ni mucho menos. Tenemos hoy un invitado de lujo que es mi muy querido amigo de muchos años, un abogado litigante muy tosudo, muy emprendedor, que no se arredra ante nada y que es además un experto reconocido en todos nuestros ámbitos, también en los ámbitos de influencia que tiene México en el entorno internacional en materia de derechos humanos, de debido proceso, de defensa de las mejores causas. Me refiero a Luis Miguel Cano, que además es un académico de primera línea en el país y, como les decía, un muy querido amigo de hace mucho tiempo. Luis Miguel, qué gustazo tenerte aquí. Gracias, Rafa. El gusto es mío y un gran honor hablar para Tiempo de Derechos con ustedes. Oye, pues el honor es todo nuestro y sin más yo te empezaría preguntando, ahora que se habla tanto de las reformas al amparo que ya fueron publicadas y promulgadas, em, si realmente esto se da dentro de un contexto de reformas que ha venido habiendo al Estado mexicano y al procesamiento de las causas dentro del propio Estado constitucional, como le llamábamos antes al Estado mexicano, o si pues es un caso aislado, alguna ocurrencia de alguien que viene a tener evidentemente efectos. En fin, un poco que nos sitúes en el estado de la cuestión porque no es fácil hacerlo y menos a la velocidad en que se han dado las cosas. Claro que sí, en los últimos 2 años esta es la tercera reforma a la ley de amparo que puede calificarse como una regresión, regresión al derecho al amparo, regresión al derecho a protección judicial efectiva. La primera ocurrió incluso antes de la llamada reforma judicial, el 14 de junio de 2024. Antes de esa reforma, se modificó la ley de amparo para limitar los alcances de la suspensión. Ya se decía entonces que no podía proceder una suspensión con efectos generales cuando se cuestionaran normas generales. Y además se quitaba a los órganos judiciales la capacidad de valorar en los casos donde se presume que pudiera haber una afectación al interés social o a disposiciones de orden público, la capacidad de valorar si era preponderante el interés para otorgar la suspensión. Esa reforma fue una primera antes de la reforma judicial y ahí hubo impugnaciones. A mí me ha tocado como litigante llevarlas a cabo. Sobre todo organizaciones ambientalistas se preocupaban porque hasta esa fecha el amparo en materia ambiental y la suspensión había avanzado de forma adecuada y garantista. Después, como todo el mundo sabe, viene la Oye, reforma. déjame nada más, te interrumpo un momentito porque esto ha sido motivo también de mucha confusión, incluso entre académicas muy acreditadas de nuestro medio. Eso no estaba en la Constitución, ¿o sí? Es decir, el hecho de prohibir suspensiones con efectos generales para normas de carácter En ese general momento, en no ese está. momento no, claro Ujú. que no. Cuando viene la primera modificación a la ley de amparo regresiva, que estábamos hablando, se publicó el 14 de junio de 2024, todavía no estaban las restricciones o las limitaciones y regresiones que se pasaron con la reforma judicial. Este detalle es importante, Muy ¿no? Porque importante, habla de una estrategia del régimen oficialista de ir acotando los alcances del medio de protección e ir clarísimo. litigando Ujú. para favorecer sus propios intereses. Decía Pues, yo, eso ocurrió, no hay que perderlo de vista. Esta nueva reforma de la semana pasada retoma algunos de esos temas, pero lo siguiente fue la reforma judicial, que evidentemente todo el mundo conoce por el tema de la remoción violatoria de derechos de las personas titulares del Poder Judicial de la Federación y de los estados por consecuencia también, pero esa reforma también vino para constitucionalizar dos restricciones al juicio de amparo. Ahora sí, en 107 constitucional establecer que contra normas generales
ni suspensiones con efectos generales, ni sentencias con efectos generales, ¿no? Cierto, y Y eso ya, pasó como un poco de noche, ¿no? En medio de toda la discusión, volvimos a la bueno, fórmula Otero en buena medida y nadie dijo nada, ¿no? a mí, que me toca defender causas de esto como proyecto de vida, pues no me pasó de noche. Todos los Ujú. amparos que yo llevo tienen impugnada las reformas al 107, que son Lo regresivas, señalaste. y evidentemente está señalado de eso como una medida legislativa regresiva. Y esos Ujú. amparos que sabemos que están en Jalisco concentrados, avanzando de muy poco a poco. Correcto. Luego, vino una reforma segunda a la ley de amparo, publicada el 13 de marzo de este año 2025, donde se ajustó el artículo 73 de la ley de amparo para coincidir con el texto constitucional y reiterar la prohibición de sentencias con efectos generales cuando se cuestionan normas generales. ¿Por qué? Porque la Corte ya había hecho una reinterpretación de la fórmula Otero o del principio de relatividad de las sentencias de amparo, diciendo, por ejemplo, que si hay una vertiente colectiva del derecho humano que se está defendiendo e indirectamente puede resultar beneficiada más gente que las partes que son quejosas, pues eso no es algún impedimento. Hay que recordar que antes la comprensión era distinta. Efectivamente, antes había jurisprudencias que decían que si por efecto de la sentencia se tenía que generalizar la protección, entonces se debía de sobreseer, porque si no Ujú. sería contrario al principio de relatividad de las sentencias de amparo. O sea, sí había un entendimiento previo que era más restrictivo y luego evolucionó con esta reinterpretación de la reforma del juicio de amparo, y eso es lo que quiso retomar, ¿no? Y eso es lo que se quiso retomar. Y ahora viene esta nueva publicación de la semana pasada, que, bueno, se ha cuestionado mucho si es el fin o no del amparo. Yo creo que ahí hay algunos detallitos que hace que sea cuestionable, ¿no? Sí, No o voy a sea, hablar. digamos, los que somos más escandalosos, pues ya casi que decretamos las honras fúnebres del juicio de amparo, pero quizá habría que matizar, ¿no? Habría que matizar, pero hay que diseccionar. O sea, Ujú. eh, no se está dando esta reforma por sí sola. Se está dando en un contexto, además, donde ya fue renovado la mitad del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Lamentablemente escuchamos historias cada semana que pues tratan de denunciar la impericia de nuevas personas titulares. Peores son los casos de personas titulares pues que ya estaban, pero que ahora se tratan de ajustar con una visión pro autoridad para que no vaya a caerles el ojo del Tribunal de Disciplina, ¿no? Y se está gestando, creo que algo que es realmente problemático. A ver, Pero yo me... entonces, digamos, viene la elección judicial o la disque elección judicial, como le quieras llamar, ¿no? La judicatura de acordeón, con todo lo que vimos deplorablemente, y además, en el texto constitucional, una serie de reformas al juicio de amparo que ahora parecen que tener traducción en la normatividad secundaria. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, más o menos así. O sea, es un esquema que se diseñó desde el régimen Ujú. para limitar el medio, hacer inimpugnables sus decisiones y cambiar al Poder Judicial. Ujú. Simplemente para disminuir los controles a las decisiones de gobierno. ¿Por Bien. qué? Porque cuando había una judicatura que se mostraba independiente, pues sí, gobernar no era sencillo. Pero esta idea desde el oficialismo, te digo que tiene años. Yo, Ujú. yo me acuerdo hace década y media que gobernaban la capital cuando impulsaron una obra pública y nos atrevimos a través del juicio de amparo a ayudar a algunas comunidades que se oponían. En una entrevista ahí con la gente que dirigía la ciudad decían, es que si, gobernar como tú quieres, Luis Miguel, respetando los derechos, es muy complicado. Bueno, esa gente, alguna sigue en el gobierno y la mentalidad no ha hecho más que empeorar. O sea, Ujú. creen que es suficiente los votos en las urnas para hacer su voluntad, ¿no? Y tienen la Sí, soberbia de sí. pensar que pueden representar a cualquiera y saber lo que es bueno para cualquiera, definir lo que es prosperidad y lo que es progreso, y eso no es así, ¿no?
los derechos y el juicio de amparo como su mecanismo de garantía están para oponerse incluso a la voluntad mayoritaria si la voluntad mayoritaria quiere violar derechos humanos. Entonces, Ujú. esto que estamos viendo no es algo improvisado, de parte también del oficialismo tiene años gestándose, solamente que ya estamos viendo las últimas etapas de lo que tenían planeado, ¿no? Y esta Oye, y a última, ese respecto, este argumento de que se abusa del amparo, ¿qué comentario te merece? Es decir, el abuso de derechos, que es un tema muy debatido en la doctrina jurídica, ¿puede aplicarse a un procedimiento como este, tan arquetípico, como decías, de la defensa de derechos fundamentales? yo lo tengo muy claro y en una frase lo contesto. El abuso Ujú, de los derechos nunca ha sido una justificación para limitarlos o restringirlos. Si ujú, alguien abusa de un derecho, entonces trata de situarle una responsabilidad personal, individual por ese abuso. claro, Pero no diciendo, como hay quien abusa del derecho, entonces vamos a restringirle el derecho a todo mundo. Pero esto exacto. tampoco es nuevo, ¿eh? A Ujú, nivel incluso jurisprudencial, sucedía que sobre el valor de las copias, por ejemplo, copias simples. Y el ujú, criterio era, como ahora con la tecnología se pueden alterar documentos, vamos a asumir que todo mundo puede alterar los documentos y no le vamos a dar un valor propio a los documentos exhibidos en copia simple. Lo sin que se efecto. traduce en vez de pensar que hay buena fe de quienes litigan, vamos a partir de la postura de que hay mala fe, de que pueden alterar y por eso que se pudiera alterar, vamos a asumir que está alterado y no le vamos a dar valor a menos que haya otras pruebas que nos hagan pensar lo contrario. ¿Sabes? O sea, esta sospecha en la gente de que va a hacerlo mal, pues es algo que no es nuevo tampoco, ¿no? Bueno, entonces estamos así. Llega la famosa reforma de la semana pasada, publicada la semana pasada. Además, híjole, pues la discusión, salvo tu mejor opinión, en las cámaras dejó mucho que desear, ¿no? Este remedo de parlamento abierto, en fin, de lo que se ha hablado tanto. Pero hay restricciones muy fuertes en interés colectivo, a lo que tiene que ver con las recusaciones, con las causales de recusación, a la operación de la suspensión. Y bueno, y resulta que también hasta a la interpretación de la irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas, ¿no? O sea, pues casi que se restringe todo o se discute toda la operación del juicio de amparo. Aquí tengo que decir que hay cierta astucia, ¿no? Ujú. Que permite hacerme intuir que hay pues una deliberación ahí de quererlo hacer sin que se note, para De poder gente que presentar. sabe, ¿no? De Sí, gente sí, que sabe, para empezar. claro que hay Ujú. gente que sabe, ya sabemos quién, ¿no? Pues Ujú. estudiamos en la misma escuela. Así Sí, es sí. que voy a empezar, ¿no? El tema de la definición de interés legítimo. Ujú. La justificación del régimen es no hay una acotación, no hay una limitación, simplemente lo estamos clarificando conforme a la jurisprudencia ya emitida por el Pleno de la Corte, ¿sale? Entonces, eso es una verdad a medias. Efectivamente, el Pleno de la Corte en la contradicción 111-2013 discutió sobre la concepción del interés legítimo y lo Ujú. definió en la jurisprudencia 50-2014. 50-2014. Y ahí, pues, lo que se dijo es que, pues, efectivamente había una distinción con el interés jurídico, que era el tradicional, y para que exista el interés legítimo, lo voy a leer, se requiere que a su vez exista una afectación en cierta esfera jurídica bajo un parámetro de razonabilidad, no de simple posibilidad, con un vínculo entre la persona y la afectación aducida, frente al cual la eventual sentencia que otorgue el amparo implique la obtención de un beneficio determinado que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, ¿no? Ujú. Y ahí Cantinfleando, ¿no? La verdad es que bastante cantinflesco. sí, cantinflesco, Ujú. pues pero bueno, lo Ujú. que querían decir es que tenía que haber la expresión agravio diferenciado, que lo distinguiera del resto de la sociedad, que tenía que ser un interés cualificado, actual, real, jurídicamente relevante, y que la anulación del acto produjera un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica de la persona
y aquí está el detalle, ya sea actual o futuro, Ujú. pero cierto, pero cierto. Sí, Y ahí está la diferencia. Ahora dice que tratándose del interés legítimo, la norma acto de omisión debe ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas. Hasta ahí, conforme a la jurisprudencia que te acabo de decir. De tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético. Hasta ahí podría decirse que estaba más o menos lo mismo. Pero luego bien, dice, o eventual en caso de que se otorgue el amparo. El beneficio tiene que ser cierto y no meramente hipotético y no meramente eventual. Y yo te acabo de leer que en la jurisprudencia 50-2014, sí el se valía. beneficio podría ser actual o futuro, pero Futuro. cierto. Ujú. A lo mejor esto para el público que no es conocedor del derecho dice, yo no te entendí nada, Luis Miguel, Sí, explícamelo con un ejemplo. pero Entonces, básicamente si no está el palo dado, ¿no? eh, Sino que posiblemente ocurra en el futuro, pues nada más por esa posibilidad, esa eventualidad, entonces no te doy acceso al amparo, ¿no? Eso es lo y que está diciendo eso, la ley ahora, yendo eso es lo mucho que más está, allá del criterio jurisprudencial. así es. Ujú. Entonces, el oficialismo nos dice que no va a pasar nada, Sí, pero hay dos cosas. Ya introdujo un matiz y la segunda, que más nos preocupa a mucha gente, es quiénes van a interpretar esta norma. Pues la nueva judicatura transformada, ¿no? ujú. Y pro autoridad, ¿no? Así es, Entonces, hay causas, por ejemplo, las medioambientales, que yo me he especializado en defender, en donde, y en cualquier otra, o sea, hay un deber constitucional de prevenir las violaciones a los derechos humanos. claro. Hay que prevenir las violaciones a los derechos humanos. Así es que lo voy a decir con un tema muy actual. Un ¿Se ejemplo. pueden o no prevenir las catástrofes naturales, como la que Ujú. azotó en este momento el estado de Veracruz? Hombre, en Pues una de esas no pasa nada, ¿no? no. A ver, la catástrofe natural, el impacto que tuvo, a lo mejor nadie lo podía pronosticar, pero el que podía Ujú. pronosticar que había lluvias atípicas, había Claro. lluvias atípicas. ¿Hay un deber constitucional de prevenir afectaciones a los derechos humanos? Sí, sí lo hay. Ujú. Entonces, ¿por Y qué de las tener un atlas autoridades de riesgo y de tener un fondo que permee, ¿no? Que permita prevenir desgracias, en fin. Hay una serie lo de vamos deberes ahí. clarificando? Ujú. Lo vamos clarificando. Entonces, las autoridades son omisas en actuar para poder anticiparse a escenarios donde esas catástrofes naturales afecten a las personas. Esa Ujú. omisión ya es violatoria de derechos humanos. Si yo voy con un interés legítimo hoy en cualquier zona en población costera y digo, las autoridades administrativas son omisas de hacer lo que tienen que hacer para prevenir que eventuales catástrofes naturales tengan los impactos desastrosos que han tenido, y ahora estamos Veracruz, hace unos años fue Guerrero, y puede pasar donde sea. ¿Qué me van a decir? Ah, me van a No, decir, sí, pues sí tal vez podría tener interés legítimo porque pues es una colectividad, sí puede llegar a ser una afectación diferenciada, pero ¿sabe qué? Ese amparo, si le da un beneficio, solo es eventual. sí. Esa es la diferencia. En Ejemplificada. una de esas lo beneficia y por esa en una de esas, pues no te admito tu demanda de amparo, ¿no? Correcto, Claro, correcto, mucho menos te concedo la suspensión, vaya, eso ya es soñar, correcto. ¿no? Oye, Luis Miguel, y el tema de lo diferenciado a mí, la verdad no me queda muy claro, desde el punto de vista estrictamente del castellano, ¿no? Una lesión diferenciada de la del resto de la humanidad, que es lo que ahora pide la ley de amparo. Bueno, a ver, pues sí, o sea, necesariamente a ti te tiene que causar, por ejemplo, un tema de polución ambiental, te tiene que causar una lesión diferente a la que me causaría a mí, ¿o de qué se está hablando ahí? Igual todo eso quedaba caso a caso, digamos, a la interpretación que Ujú. debería tender a favorecer la mayor protección de las personas. Claro. Pero, ¿dónde se da un ejemplo de los que pueden ser usados para la regresión? En el tema de la crisis climática. A ver, el sexenio pasado hubo una ola de cuestionamientos a la política energética del oficialismo. ¿Por Ujú. qué? Porque la idea del presidente anterior era que la sostenibilidad en la materia era asegurarse de que hubiera petróleo disponible para la población mexicana de aquí a 100 años.
Esa era su idea. La idea del resto del mundo que se preocupa es, no, lo que se tiene es que dejar de usar los combustibles fósiles y cambiar a otros temas de energías renovables. E Ujú. incluso poner ante la sociedad el debate de si tenemos o no forma de mantener nuestra vida privilegiada, o si Eso, debemos de empezar a acotar privilegios para buscar que generaciones futuras también tengan pues un planeta sostenible. claro, ¿Sale? El presidente pensaba que la sostenibilidad era que las generaciones futuras en México tuvieran a su disposición petróleo. exacto. O Así sea, de errado era, ¿sale? no, no, digamos, petróleo para la gente en lugar de que haya gente que pueda disfrutar el petróleo. Es correcto. Ujú, Entonces, cuando se cuestionaron todas esas cosas, y si se cuestionaban desde temas del impacto climático, pues, ¿qué pasaba? Si lo decía cualquier persona, le iba a decir el juzgado, pues es que tu interés no es diferenciado. ujú, Porque pues, te interesa a ti y le interesa a toda tu comunidad y le interesa a toda la población de este país y le claro. interesa a todo el mundo, Ujú, ¿sale? Y ahí las salas de la corte también no dieron el paso decisivo. Ahí decían, es tal el impacto que si a todo mundo afecta, entonces nadie tiene un interés cualificado. lo cual es absurdo vaya, Eh, desde la Desde naturaleza misma de términos un de juicio de derechos garantismo, esto es humanos, ¿no? absurdo, ¿no? Ujú, Sí, sí, claro, o sea, sí, hay un mecanismo para tratar de prevenir violaciones a los derechos humanos y protegerte de ellas. ¿Cómo puedes decir que si afecta a todo el mundo, entonces nadie tiene un interés diferencial? Había exacto. forma de sortearlos. Una de las formas más fáciles era, pues, que lo promueva una organización ambientalista, porque el criterio que ya había establecido la Corte es consumir objeto social, incluso si fuera solo de protección de derechos humanos, ya tiene un interés legítimo suficiente y diferenciado del resto de la población para protegerlo. Que, abro el paréntesis, es lo que quiso cambiar la ministra Esquivel desde hace ya Exacto. mucho tiempo y Ujú. ahora con la nueva Corte al presentar su propuesta de contradicción de criterios 217-2021. Pero la Y retiraron, ¿no? afortunadamente la echaron para atrás porque Ujú. muchas organizaciones se quejaron y dicen que van a hacer audiencias públicas. Yo conozco ese caso porque yo fui el que hice la denuncia de contradicción en su momento. Imagínate. Bueno. Entonces, era Ujú. para acotar un criterio restrictivo de un tribunal de Ciudad de México y ahora en lo que puede acabar. Quitar a Sí, las señor. organizaciones ambientalistas el interés. Pero bueno, Ujú. lo que Bueno, yo te entonces decía, diferenciado y yo, como muy bien dices, yo quiero ver al valiente o a la valiente juzgadora de distrito que diga, muy bien, para mí aquí hay un interés diferenciado y por lo tanto admito a trámite la demanda y concedo la suspensión, porque va a tener encima al Tribunal de Disciplina que le dice que no leíste bien, diferenciado del resto de la humanidad y esto le puede causar cáncer a Juanito, a Pepito y a Chanito, no es diferenciado. ¿Eh? Y entonces te destituyo y te inhabilito y bueno, te quemo en leña verde. es un poco lo que es la reforma más Ujú, el sistema que la va a implementar, ¿no? O claro. sea, porque si tú ves la reforma, pues parece que solo es una letra, parece que solo es un concepto, pero si tú Ujú, la ves ya situada en el sistema de órganos judiciales que va a funcionar con el Tribunal de Disciplina que los puede sancionar, entonces ya es otra cosa. fíjate. Bueno, y va a todo esto, ¿no? Y con otras muchas ramificaciones en materia de lavado de dinero, en materia tributaria, en fin, lo que se ha discutido tanto, prisión preventiva oficiosa. Ahí hay un Hay detalle. salidas, a lo que me refiero, mi querido Luis Miguel, es que se dijo. Bueno, la reforma judicial no hay nada que hacer porque está a nivel constitucional. Pero esto no está a nivel constitucional, está a nivel de una ley secundaria. Bien que muchos creemos que del bloque de constitucionalidad, pero eso es otra discusión. Hay salidas procesales impugnativas a, a esto que de manera tan clara limita nuestros derechos fundamentales. Sí, sí que las hay, por supuesto que las hay, y hay que llamarlas, ¿no? Como son. La Ujú, mayor parte de las personas entiende que la ley de amparo es una ley de adjetivo procesal, conoce un cambio de criterio en donde se dijo que se puede cuestionar la constitucionalidad de las propias disposiciones de la ley de amparo cuando son aplicadas durante el juicio a través de los recursos que la ley dispone y que esos ujú, recursos permiten plantear un análisis de constitucionalidad de la norma constitucional. Así que la mayoría va a esperar a que esta reforma, que se publicó el 16 de octubre de este año, se les aplique en los distintos juicios
para presentar los recursos que correspondan. Y Muy pues a bien. ver cómo les va, ¿no? Con el tema de que la nueva judicatura pues les resuelva el Pues caso. sí. Ok, No hay ninguna certeza en cuanto a la interpretación, ¿no? Predictibilidad ni siquiera. Ujú. pero desde mi punto de vista, el tema es, y aquí hay otro de los grandes detallitos de la reforma, el amparo no es, la ley de amparo no solo es una ley procesal, la ley de amparo es una ley que regula un derecho. Tenemos un Ujú. derecho humano al amparo. El amparo, el derecho humano al amparo es una vertiente del derecho a protección judicial efectiva. El Sí, derecho al amparo, con parte de ese derecho a la protección judicial efectiva, tiene que ser breve, sencillo, ¿no? Accesible, adecuado y efectivo para resolver el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hay un derecho sustantivo inmediatamente ligado a la legislación procesal, por lo cual, en realidad, el criterio que también se conocía es, claro, en las leyes procesales incluso no aplica retroactividad y todas las cosas, pero cuando tienen que ver con un derecho sustantivo, entonces hay que tener otro enfoque. Y aquí es lo ujú, mismo. Esta reforma sí introduce normas que desde su entrada en vigor están complicando las cosas. Por ejemplo, artículo 193, que después de que ya pasaste años litigando, llegaste a obtener una sentencia que es cosa juzgada y vienes a intentar el cumplimiento de esa ejecutoria, ahora se introduce oficiosamente un tema de estudio otra vez del aspecto competencial de las autoridades, ¿no? De las autoridades responsables. ujú. Hay que recordar, la sentencia, pues la tienen que cumplir las autoridades responsables, autoridades diversas a las llamadas a juicio, que son las vinculadas, pueden hacerlo. Ok, de las vinculadas hay que hacer un análisis primordial de si tienen o no las competencias, pero de nuevo de las autoridades responsables, pues sí, de eso se trató el amparo desde el principio. O Ujú. sea, si no demandaste a la autoridad competente, vas a perder el amparo. ¿Qué es esto? Claro. Es introducir una nueva fase en el juicio para hacer que demorar el cumplimiento y hacerlo todavía más cansado. Uno de los casos de la nueva corte que también llegó a los medios fue el de una familia que buscaba una indemnización y la corte que hizo, en vez de demandar a que se le pagara de inmediato, no, hay que regresarlo al tribunal colegiado para actualizar el peritaje y otra vez más años en el litigio. ¿Sale? Y es un tema de cansancio, de recursos, de desgaste, ¿no? Como dices, de violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿No? Y muy además, claramente, ¿no? acceso a la justicia expedita, ¿no? Así es, ¿no? Ujú. Tiene que ser pronta y a plena ejecución de las resoluciones 17 constitucional. Entonces, Claro. introducen esto, ese solito, por ejemplo, ya da para decir, esa norma es desde este momento autoaplicativa y se puede cuestionar. Hay precedentes, ¿no? La mayor parte de los juzgados leen mal los precedentes y dicen, no, cuando la Corte estableció esta posibilidad de cuestionar la ley de amparo, solo lo hizo permitiéndolo a través de los recursos y no leen bien las ejecutorias, porque si tú lees las Ujú. sentencias, dice, cuando se cuestione la aplicación de una norma de la ley de amparo y se cuestione la constitucionalidad de esa norma de ley de amparo, pues serán los recursos. O sea, cuando se cuestionen con carácter retroaplicativo, pues hasta los recursos. Pero cuando Claro. desde su entrada en vigor es regresiva, pues claro que puedes presentar amparos así. Esto no es una disquisición académica y nada más teórica. Yo ¿No? ya he presentado amparos contra las anteriores reformas, amparos que eventualmente fueron desechados y en quejas revocadas los desechamientos diciendo efectivamente hay interés legítimo y desde este momento se pueden cuestionar las reformas como autoaplicativas, o por lo Eso es lo que menos te iba yo a preguntar. ¿Cualquier persona tendría legitimación para ir a contra una autoaplicación de la reforma? de nueva cuenta. Vamos a sortear el tema del interés diferenciado. Ujú, ¿Quiénes tenemos ya un interés diferenciado? Quienes hemos dedicado nuestra práctica a litigar amparo. Yo ujú, soy un abogado que se especializó en amparo, tengo tales y cuales juicios, estos son los juicios abiertos, esta reforma me impacta estos juicios. Por ejemplo, yo tengo dos en cumplimiento que ujú. pueden interpretarse como afectados por esta nueva fase, claramente tengo un interés legítimo. Pero más fácil, para que no nada más se queden en cartas que firman, los colegios de abogadas y abogados tienen interés legítimo para promover esta demanda. Jurisprudencia 215-2025 de la primera sala. En realidad el Hasta las caso, facultades de derecho, ¿no? Decía por ahí.
¿De acuerdo? Sí, Ujú, evidentemente las facultades de derecho también podrían, los ujú, despachos y demás. Yo me refiero a esta porque el asunto realmente se había resuelto desde mayo de 2021, pero se tardó en la primera sala, la extinta primera sala, en publicar la jurisprudencia y casi como un recordatorio de salida, la acabó publicando como la jurisprudencia 215-2025 y nos ujú. recuerda, ¿no? Que a partir del 22 de agosto es obligatoria para todos los demás tribunales, sigue siendo obligatoria porque aunque se haya derogado el 223 de la ley de amparo, el 18º transitorio del decreto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 20 de diciembre del año pasado, dice que Ujú. subsiste la obligatoriedad de estos precedentes y nos dice que los colegios de abogados tienen interés suficiente para defender el derecho al acceso a la justicia, que es un bien público. Entonces, si el derecho de acceso a la justicia es un bien público y si el amparo, obviamente, es un instrumento para poder gozar de ese derecho de acceso a la justicia, tienen interés suficiente para irse al amparo los colegios de abogadas y abogados, los despachos, las facultades de derecho, pienso yo, o las propias personas quejosas en los distintos juicios de amparo en los que a lo mejor se aplica o no la reforma y quienes litigamos. ¿Y por qué Yo digo a estoy lo completamente mejor? de acuerdo contigo, pero no faltará el juez sacatón o simpático que diga, no, 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 pero tu interés barra mexicana Colegio de Abogados no es diferenciado del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados ni del de la NADE, y por lo tanto te desecho. Bueno, si fuera así, Ujú. entonces, si esta lectura usaran, entonces el interés no tendría que ser diferenciado, se tendría que ser exclusivo. Y Exclusivo. esto hay que distinguirlo. No es lo Eso. mismo diferenciado a exclusivo. Qué Cuando uno importante, ¿eh? piensa Qué en términos de importante. interés jurídico, el interés jurídico es exclusivo y Ujú. excluyente de los Sí. intereses. O sea, yo tengo esta propiedad y esta propiedad es mía y de nadie más. Ujú. Cuando yo tengo un interés legítimo compartido con la colectividad que tú quieras, pues obviamente que con las personas que integran esa colectividad es compartido, pero respecto del resto de personas en el mundo es diferenciado. Entonces, aunque haya 4, 5 o 27 colegios, ese interés es diferenciado respecto del colegio de arquitectos y el colegio de doctoras y lo que tú quieras y mandes. Sí. Y mi mamá y su vecina, ¿sale? Ujú. Es Pero, importantísimo que esa distinción quede bien clara en nuestros juzgadores de amparo, porque si no, pues prácticamente no va a proceder en nada, ¿no? Ujú. y ahí viene lo último, ¿no? O sea, el tema de la incertidumbre jurídica de cuándo no aplica esta reforma porque se les ocurrió, de Ujú. nuevo, para proteger sus propios intereses, siempre sin introducir un transitorio que diga, como la ley de amparo es ley procesal, verdad a medias, es ley procesal, pero inmediatamente vinculada a un derecho sustantivo como es el derecho a protección judicial efectiva. Así Pero es. como solo es ley procesal, las etapas procesales concluidas antes, pues a esas no se aplica, pero a las posteriores después. Ujú. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y cuáles son las etapas procesales del juicio de amparo? Exactamente, ¿no? Como si el Entonces, juicio de amparo fuera un juicio penal cualquiera, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Y la Ujú. gente más garantista te dirá, el juicio de amparo es un todo, una Pues unidad sí, específica que es parte de un derecho, el derecho al amparo como vertiente del derecho de acceso a la justicia efectiva y no aplica así. sí, Claro, señor. ¿qué es lo que hacen? ¿No? Y además se dan que son doctores en derecho y demás, y entonces, ¿qué hacen? De las 80 jurisprudencias de la novena a la actual época que tienen publicado bajo rubro y retroactividad, citan alguna en los La antecedentes iniciativa. Ujú. legislativos y dicen, la Corte ya se ha pronunciado diciendo que para leyes adjetivas no pasa nada con la retroactividad. A ver, Ujú. todo el mundo que nos dedicamos a esto sabemos que hay dos temas bajo los cuales se tiene que estudiar la retroactividad de una ley, que son los componentes de la norma o los derechos adquiridos o las expectativas de derecho. Eso está ahí desde los inicios de la novena época Claro. y no ha variado, solo se ha ido ejemplificando, ¿no? Pero aquí hay que ver con detalle específico, porque sí hay criterios que son más ilustrativos. Ujú. Por ejemplo, tú recordarás que con la reforma de 2013 a la ley de amparo, algunos amparos para los cuales no había plazo para interponerlos, se dijo, ahora sí hay plazo. En Sí, materia señor. penal, 8 años, para ejidos, 7 años. Ujú. Y,
cuando antes no había plazo. Y entonces Ujú, hubo quejas. Oiga, pero si yo podía hacerlo en cualquier momento, ahora ¿por qué me lo limitan a 8 años? Pero la interpretación que salió avante fue, a ver, a partir de que entró en vigor, tiene usted 8 años o tiene usted 7 años. Y eso no es aplicación retroactiva. ¿Por qué? Porque serán los nuevos juicios a los que les aplique el plazo. ¿Sale? ujú. Aunque las Sí. situaciones hayan sido previas. Pero ¿dónde era más claro? Antes de la reforma de 2020, de 2013 a la ley de amparo, se decía que la jurisprudencia no podía ser aplicada de forma retroactiva en perjuicio de las personas porque la jurisprudencia no era norma, era interpretación de la norma. La Ujú. verdad, una postura errada, a mí me tocó Yo también creo. sufrirla. A mí me Ujú. tocó sufrirla, lo digo como anécdota. Antes, la persona autorizada en amplios términos de la ley de amparo podía promover las ampliaciones de demanda. Luego hubo un momento en que la primera sala dijo, no, no, no. Ampliaciones de demanda implica voluntad de accionar, solo lo puede hacer la parte quejosa. Muy Bien. bien. A mí, en algún momento que amplié demandas, pues justamente por un tema de una obra vial en la Ciudad de México, para el grupo de quejosas que representaba, ampliaba demandas, había quejas contra la admisión de las ampliaciones, se suspendían. Y hubo una de esas en que, suspendido el procedimiento, cambió la jurisprudencia, la sala dijo que siempre ya la autorizada no podía ampliar de demandas, y aunque yo la había ampliado antes, cuando se publicó, el juzgado dijo, tú que sí podías y que lo hiciste cuando sí podías, ahora la primera sala dice que no puedes, así es que te desecho. Hubo aplicación retroactiva, pero en ese entonces se decía que no había y no podía haberlo porque era Cierto. mera interpretación de normas. En 2013 se introduce en el 217 de la ley de amparo una frasecita, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en juicio de persona alguna. Y a Ujú. partir de ahí vinieron jurisprudencias que interpretaron ese tema y que nos Dicen. dicen cuándo una jurisprudencia sí se aplica retroactivo y cuándo no. Y es básicamente así. Primero tiene que haber una jurisprudencia, esa jurisprudencia que ya está establecida tiene que establecer un criterio, ese criterio da seguridad jurídica a las personas justiciables y las personas que abogamos por ella, y si hay un cambio de jurisprudencia, ya no puede afectar esos casos previos. Sí. Entonces, este detallito es lo que hace ver que el tercero transitorio en realidad es inadecuado, porque las personas que promovieron el amparo antes del 16 de octubre, bueno, hasta el 16 de octubre, porque entró en vigor el 17, hasta el 16 de octubre quienes promovieron amparo tenían por seguridad jurídica entendido cómo iba a funcionar su amparo. Y ahora ya no lo tienen. Claro. Ahora ya no lo tienen porque dependerá de la interpretación casuística de cuáles etapas procesales considera cada juzgado que existen o no existen. Por ejemplo, una etapa procesal, el análisis de si es procedente o no el amparo y se admite la demanda. Esa puede ser una. Pero en realidad, la litis se fija en el amparo con la demanda admitida y los informes de la autoridad que cierran la litis. La etapa probatoria, esa es una etapa procesal que algunas pruebas, las documentales, se podían exhibir hasta antes de la celebración de la audiencia. Otras están en ley dispuestos unos términos y plazos. Entonces, Ujú. para la etapa probatoria, pues hay una etapa también. La suspensión, pues la provisional, pues como sea. Pero la etapa se cierra, pues cuando está dictada la definitiva. Oye, pero ¿y si recurres? En el recurso el colegiado puede decir que con el nuevo criterio tal o cual, Que es otra o, etapa. Ujú. o sigue siendo la misma etapa o es otra etapa. Sí. Cuando viene la sentencia, ¿ya se cerró una etapa o cuando queda firme con el recurso? A ver, y ya sabes que como abogados y abogados nos gusta interpretar y todo el mundo cree que tiene la razón. Ujú. El tema es por qué las personas justiciables tienen que quedar con esta inseguridad jurídica. Seguridad jurídica, certeza jurídica, confianza legítima, me atrevería a decir incluso, que tendría que estar asegurada. Y ahora tenemos un tercer transitorio que nos dice, pues ahí a ver, ahí vamos viendo, ahí Te vamos dirán, viendo. te dirán con mucha claridad, oye, pues el ejemplo, no sé, un cliente que te diga, yo había obtenido la suspensión contra el congelamiento de mis cuentas y ahora me dicen que como es una nueva etapa, el recurso que se promovió contra esa suspensión, pues se le aplica la ley de amparo en el sentido que no procede la suspensión en materia de congelamiento de cuentas y ahí nos vemos, ¿no?
Entonces, Pues es un poco al contentillo de la autoridad, como bien dices. Ujú, contentillo, y entonces, de nuevo, verdad a medias, dicen, nuestro transitorio es perfectamente constitucional porque está acorde a una jurisprudencia de la Corte. ujú, ¿Cuál, no? Porque hay tantos criterios que si no te gustan uno, pues aplicas otros, ¿no? Ya ujú. sabes, es más o menos así, este gobierno es, pues si no te gustan mis principios, aquí tengo Tengo otros. otros. Y si no te gustan mis criterios, aquí tengo otros. No Ujú. importa, lo que me beneficie es lo que voy a aplicar. Así es. Esto no da ninguna seguridad jurídica, pero además de todo, en términos ya de impugnación, lo que tienes que demostrar es que hay una regresión, Ujú, ¿no? En el tema de nuevo del cumplimiento de las ejecutorias es muy fácil. Antes no había ninguna fase posterior a decretar la ejecutoria y se tenía que intentar su cumplimiento. Y tenía que ser un cumplimiento pues, que fuera realmente ujú, expedito, cosa que no sucedía de todos modos en la práctica. Ahora te introducen una nueva etapa. Pues eso es una regresión. O sea, eso es un ataque al componente de expeditez, de prontitud y de plena ejecución de las resoluciones. ujú, Punto. Ahí yo no tengo que ver si aplica, no aplica, lo que sea, es regresivo y se acabó. Esto del beneficio, que ya no puede ser eventual pero cierto, tiene que ser real e inmediato, esa es una regresión. claro. En el tema de nueva cuenta, y esto yo creo que para cerrar importa, de la prisión preventiva oficiosa, con la modificación al 166, vuelven a poner su frasecita, tratándose de estos casos, la suspensión no puede otorgarse con efectos distintos a los previstos en la fracción. ¿Por qué? Que Porque, será ponerte a disposición del juez de distrito y nada más, ¿no? Ujú, o sea, nada, ¿no? Pero sí. valientemente la judicatura había hecho su chamba. Ujú, Habían ya emitido una jurisprudencia diciendo, pues no, lo que tenemos que hacer es poner en libertad. Y luego vino la reforma del régimen de 31 de diciembre de 2014, reiterada en la de supuesta soberanía del 1 de abril de 2025, diciendo, no, no se puede interpretar nada de esto. Y entonces decían los juzgados, los tribunales, ¿y ahora qué hacemos? Ya no aplicamos y entonces volvemos a lo de siempre. ujú, Y valientemente en dos contradicciones, el Premio Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte volvió a rectificar, pues no, hay que hacer una lectura y tal. Lo que dice ahí el 19 Constitucional de que no se permiten interpretaciones es para las fiscalías y juzgados de control, pero no para los juzgados, órganos de amparo, y sí que podemos interpretarla y sí que se mantiene la ujú. jurisprudencia anterior que ya habíamos dado, ¿no? En las que se dice que inclusive pues se tiene el efecto de recuperar la libertad. Lo que pasa con esta reforma es un nuevo obstáculo para que no te den la libertad. Así es. Entonces, aunque Y saben, volvemos al tema. A ver, ahora sí va a haber un juzgador valiente que se la aviente, ¿no? Ujú, pues ese es el gran tema. Pero así es. habrá dos o tres, ¿no? O sea, Y así les va a ir. y Ujú, quién sabe cómo les vaya, pero eso no es lo que nos merecemos las personas justiciables, claro. ¿no? No, bueno. Pues tienes Entonces, todísima la razón, mi querido amigo. Qué barbaridad. Ujú. En consecuencia, hay todavía forma de defensa, ¿no? Es perfectamente procedente, pero el pronóstico, pues tampoco debemos caer en optimismos equivocados, ¿no? no, la verdad, mira, ya sería una ganancia que en los siguientes días, durante el Ujú, término para impugnar la reforma como norma autoaplicativa, haya demandas presentadas. La sí. verdad que sería un gusto que los colegios de nuestra profesión presentaran las demandas para que no solo firmaran comunicados, sino que presentaran demandas, que veamos despachos presentando demandas, que veamos organizaciones presentando demandas, que veamos Ujú, personas justiciables presentados demandas. Lo más seguro que esas demandas sean desechadas por una mala lectura, entendiendo que solo es una norma procesal o objetiva. sí, Habrá que señor. presentar los recursos de queja para hacer valer que no, que también hay un derecho sustantivo involucrado inmediatamente, que es el derecho a protección judicial efectiva. Ujú, Algunos tribunales valientes revocarán los desechamientos, tendremos algunos cuantos juicios abiertos y claro, eso solo podrá beneficiar a las partes quejosas.
Entonces, la lógica ya sabemos cuál es de la autoridad, la misma lógica que siempre decíamos que era la lógica de las autoridades hacendarias, ¿no? Ujú. Yo pago un impuesto, no me importa si es inconstitucional, porque voy a recaudar impuestos de 1 millón de personas, de ese millón de personas se van a quejar 10,000, de esas 10,000 que se quejan, 1,000 se van a ir al amparo, de esos 1,000 amparos me van a admitir al final 50 personas que me están haciendo la lucha frente a 999,000, ¿no? Y algo caerá, ¿no? 950, pues ya Ujú. cayó, ¿no? Así es. Ya cayó. Exactamente. Entonces, es la misma lógica, pero ¿por qué tenemos que dar la batalla? Porque tenemos que dar el ejemplo. Porque algún día vamos a lograr restablecer el orden constitucional. Sí, Pero señor. eso solo va a ser posible si damos la batalla, porque las cosas no se reparan por sí solas. Solo si lo intentamos tenemos la posibilidad de repararlas. Entonces, hay que presentar las demandas, aunque no tengamos confianza siquiera en el aparato judicial, aunque sepamos que las batallas tengan que llegar a sede internacional y tarden quizá décadas en resolverse, aunque para ese entonces tendríamos que cambiar al gobierno del país por uno que tenga un poquito mayor compromiso con los derechos humanos, en serio, no nada más en el discurso, pero Ujú. tenemos que dar el ejemplo, Rafa. Eso es Sí, lo que nos toca. completamente de acuerdo. Y además queda abierta la vía supranacional. Si no lo impugnas, pues te van a decir que no agotaste el recurso, ¿no? Así es. Ujú. Y esto es lo más importante. Las regresiones al amparo, la autoridad responsable del Estado mexicano es la autoridad legislativa que las aprobó, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la principal autoridad a la que se tiene que cuestionar. Por eso no tiene que dejar de cuestionarse desde este momento. Nos queda clarísimo, mi querido Luis Miguel. No sabes cuánto te agradecemos esa clarificación, por supuesto, pero también tu valor y lo que yo siempre he visto en ti, esa decisión de hablar las cosas como son, no solo como las ves, sino como son a la luz de ojos expertos. Insisto, valientes, ¿no? Es muy difícil en este país en donde la prudencia se confunde con timoratez, pero qué bueno que no es tu caso. Siempre me he No, felicitado por eso, y por ser, mi por caso, supuesto, tu amigo. ¿Eh? mi caso es el de corazón valiente, ¿no? Eso, Podrán señor. quitarnos la vida, pero jamás nos podrán quitar la libertad. O en este caso, podrán quitarnos el amparo, pero jamás nos quitarán nuestros derechos. Hay que, hay que, Exactamente. hay que pelear por ellos. Eso es, señorón. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo en todo lo que vale esta estupenda entrevista para Tiempo de Derechos. Mil, mil Estamos en gracias. comunicación. Mil Gracias a gracias. ustedes. Chao.